Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa número 83 de Motivados a la Vida, este espacio que nos abre siempre la Fundación Manantial de Vida y que nos deja disfrutar durante una hora pensamientos, principios, cosas que nos pueden ayudar para esta semana y que sea más extraordinaria. Hoy tenemos un tema extraordinario también para compartir que se titula Lo sencillo de la vida. Pensamientos y de esas cosas que llevamos dentro porque la vida tiene tanto para ofrecernos. Es por eso que hoy vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que es el programa de hoy. Que a medida que vamos creciendo, a medida que el ser humano va creciendo, de alguna manera se va adaptando al ambiente donde le toca vivir. Todos nos vamos adaptando y vamos perdiendo algunas características de niño que nos ayudarían a que nuestra vida sea más productiva. Entonces a veces ese acostumbramiento impide que veamos cuáles son las cosas que nos están limitando, porque nos acostumbramos. Si logramos ser como niños, como les decía al principio, es como la puerta abierta, totalmente abierta, para conectarnos con Dios. Entonces, la capacidad para aprender, se requiere humildad para eso, ¿sí? Necesitamos siempre tener esa característica. Entonces necesitamos recuperar la confianza, el creer. Estamos en tiempos de mucha incredulidad, pero vale la pena creer, vale la pena, ¿sí? No, es un trabajito de hormiga, es día a día me levanto y cambio a conciencia las cosas que creo que necesito cambiar y de las cosas que creo que necesito volverme a ser como niño. ¿Sí? Es esa la manera, no hay otra manera, esto no es magia. Y vas a ver cómo día a día, ¿no?, nos hacemos más flexibles y esa vida va a ser manifestada en tu vida en sanidad, en gozo, en alegría, en creatividad, en empezar a hacer cosas maravillosas que nunca hiciste. ¿Sí? Ese fue entonces el resumen. Y tenemos los datos para que usted pueda comunicarse con nosotros. ¿Por qué no hacerlo y decirnos qué le está pareciendo el programa, compartir una experiencia? ¿Y por qué no solicitar el material que siempre les enviamos? Como cada programa ofrecemos esta oportunidad de que usted pueda solicitar el material y se lo hacemos llegar de manera gratuita a su hogar. Así que lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje de texto o llamarnos y estaremos atentos a que usted pueda recibir ese material. Así que Alejandra nos da los datos. Pueden escribir al 351-5377769. Por favor, nos dejan su nombre y también pueden escribirnos vía mail a reddeamigosmotivados@gmail.com. Las conferencias de Motivados a la Vida se están realizando los domingos a las 19 horas en la calle Fragueiro 379, a 2 cuadras de Avenida Colón y Cañada. Los días domingo entonces tenemos nuestras conferencias de Motivados a la Vida en nuestros dos auditorios, allí en Barrio Pueyrredón y en calle Fragueiro 379, allí a cuadra y media de Colón y Cañada. Sin embargo, el día 14 de octubre vamos a tener una mega conferencia y una concentración donde tendremos esta conferencia en el Patio Olmo, en el Salón City Entertainment del segundo piso del Patio Olmos. Así que están todos cordialmente invitados e insistentemente les animamos a que usted pueda estar porque realmente va a ser una experiencia imperdible. Si usted ya ha participado en alguna conferencia, no se pierde esta conferencia y puede invitar a alguien, llevar a alguien a esta oportunidad extraordinaria donde todo se está preparando para que usted pueda disfrutar una conferencia de Motivados a la Vida como ninguna de las que hemos tenido, porque siempre estamos buscando mayor excelencia, mayor creatividad en todo lo que se hace en Motivados a la Vida. Así que está invitado para que pueda estar el 14 de octubre a las 19:30 horas, será la conferencia en el Salón City Entertainment del Patio Olmo. Ahora sí, vamos a ir a la primera parte de esta conferencia, lo sencillo de la vida. Pensamientos que nos ayudan a recordar que la vida tiene mucho para hacernos fácil nuestro andar, nuestro caminar, y que todo sea para crecimiento y para avanzar en la vida. Nos trae de la mano de una conferencia de Laura Leto en uno de nuestros auditorios de Motivados a la Vida. Vamos a ir a la primera parte. Y fíjense, yo les quiero leer unas frases que se escribieron hace mucho tiempo y que una persona dijo que tiene que ver justamente con esto de los niños. Y dice así, dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las revelaste a los niños. Y las revelaste a los niños, como valorizando al niño. O en otra oportunidad dijo, de cierto os digo que si no se vuelven, si no se hacen, si no cambian como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús en uno de sus evangelios. Y dice, en otra oportunidad, dice que Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Jesús siempre revalorizó a los niños y dijo que si nosotros no nos hacemos como los niños, si de alguna manera hay alguna característica que vio en los niños, que dijo, si ustedes no son como los niños, no pueden tener ese acceso genuino a Dios. No se puede. O sea, tienen que ser como. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿cuáles son esas características? Porque hay características que uno ve en los niños que los querés matar, que vos decís, no puede ser eso. Entonces, ¿qué es? Y sin embargo, en la Biblia hay dos maneras en las cuales se mencionan a los niños como ejemplo, ¿no? Son como dos maneras de ver o de actuar en la vida. Primero, por un lado tenemos a Jesús que dice, sean como niños. Y por el otro lado, en otras cartas, otra persona que escribió dice, ojo, no sean niños, ¿sí? No sean niños en la manera de pensar, sino sean maduros, ¿no? Esto lo decía Pablo, ¿no? No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces digo, bueno, ¿tenemos que ser como niños o no tenemos que ser como niños? ¿Tomamos a un niño como ejemplo o no tomamos a un niño como ejemplo? ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Es sí o es no? Si dentro del niño está todo lo que tiene que ver con nuestro estado original. Bueno, ahí es donde quiero que vayamos viendo. Sí, evidentemente, en estos días y mirando este video de los niños tan genuinos y tan lindos, yo digo, sí, evidentemente hay cosas que nosotros en la vida, a medida que vamos creciendo y que nos vamos haciendo adultos, vamos perdiendo de la niñez. Y esas cosas son las que, si nosotros logramos recuperar, si nosotros en esta noche, aunque sea con estas pocas palabras que voy a decir, podemos lograr conectarnos con esas cosas que vamos a nombrar, que tienen que ver con recuperar ese niño que todos tenemos dentro, creo que nuestra vida podría ser mucho más feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y ustedes vayan pensando mientras tanto, ¿no? A medida que vamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vamos perdiendo esto? Bueno, porque a medida que vamos creciendo, a medida que el ser humano va creciendo, de alguna manera se va adaptando al ambiente donde le toca vivir. Todos nos vamos adaptando. Y vamos perdiendo algunas características de niño que nos ayudarían a que nuestra vida sea más productiva. Nos vamos a adaptar. El ser humano se adapta por naturaleza, de acuerdo al lugar donde te tocó vivir, te vas adaptando, ¿sí? A medida que crecemos, que las responsabilidades, la sociedad en la que vivís, la familia en la que te criás, que tiene mucho que ver, tu escuela, en la escuela que te sientan, ¿no? En los bancos así, y tenés que estar así, pensar la facultad cuando somos más grandes, el trabajo, ¿sí? En donde estás. Todas esas cosas nos van dando como una nueva forma que a veces dista de ser la forma original de cómo fuimos creados. Como le digo, esa formita y esa esencia que está dentro del niño y que tiene todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos en la vida, ¿sí? Entonces, de alguna manera necesitamos encontrar ese equilibrio, nosotros hoy ya grandes, ese equilibrio entre, por un lado, seguir siendo niños, pero por el otro lado, no ser unos inmaduros. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué les parece? Seguir siendo niño, pero no ser inmaduro a la vez. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ese es el desafío, ese es el arte de la vida y es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, como les decía antes, y esto es lo que quiero que vayamos pensando, ¿por qué esas características se van perdiendo? Aparte del entorno, bueno, porque nosotros podemos vivir en un entorno, podemos tener, pero decir, no, yo quiero. Bueno, pero no, evidentemente vivimos en una sociedad que tiene mucha influencia en nosotros. Pero aparte, el tema es que el ser humano tiene características maravillosas, ¿sí? El ser humano es creativo, el ser humano es inteligente, toma decisiones. Tenemos características maravillosas como seres humanos, ¿sí? Pero tiene una característica que no nos juega tan a favor. Y es que el ser humano se acostumbra. Nos acostumbramos. Hay una frase que dice, el ser humano es un animal de costumbres. ¿Por qué? Porque sí, porque nos acostumbramos. Por un lado está bueno, porque por un lado
el acostumbrarnos hace que nos adaptemos a que nos hagamos adaptables a la vida y adaptables a los demás y a las circunstancias. Entonces, por un lado tiene un lado positivo, pero por el otro tiene algo que no es tan positivo el acostumbrarse, porque a veces justamente el acostumbrarnos, ¿sí?, hace que pensemos que esta forma, como le digo, que a veces la sociedad del trabajo, el ajetreo de la vida, ¿no?, hace que uno vea como normal ciertas cosas que no son normales. Lo que pasa es que nos acostumbramos, ¿sí? Ustedes fíjense, hagan algo, quieren generar un hábito, háganlo 20 días seguidos todos los días. Y va a llegar un momento que va a ser normal, te acostumbras. La otra noche estaba, le doy un ejemplo tonto, pero es que es así, nos acostumbramos a todo. Lo que al principio te parece un mundo, pasan semanas y ya lo ves como normal, ¿sí? Entonces eso tiene en contra y a favor. La otra noche, la otra vez fui al dentista y también me habían puesto una placa en la boca y digo, pero esta placa no la aguanto, le digo, no la voy a aguantar, me parecía que tenía algo extraño, que no le iba a poder soportar. No, le digo, sacame, limámela, no sé qué, le decía al dentista. No, me dice, no, porque espérate unos días y vas a ver que eso afloja, que se te adapta. No, es insoportable, y durmiendo hasta que y la otra noche estaba durmiendo y digo, wow, no me di cuenta que tengo la placa. No, ¿por qué? Porque pasó el tiempo y uno se acostumbra. Lo que antes me parecía un estorbo, ahora no. Es una tontería eso. Pero aplicado a otras cosas de la vida, es igual. Entonces, a veces ese acostumbramiento impide que veamos cuáles son las cosas que nos están limitando, porque nos acostumbramos, ¿no? Y a medida que nos vamos haciendo más grandes, nos hacemos más duros, entre comillas. Es como el pan, ¿no? A medida que pasan los días, más duro se hace. Empieza blandito, pero después ya es duro, ¿no? Y nadie lo quiere comer. ¿Por qué eso? Hay gente que dice, ¿nunca escucharon a gente que dice, no, yo me he vuelto así duro porque la vida me hizo así? Por los golpes de la vida me hice duro, ¿no? Y es como estoy curtido, esa es otra. No, yo estoy curtido, ya a mí no me afecta nada, ¿no? Estoy curtido como cuando te quemás mucho en el mismo lugar que se te hace un callo y ya no sentís más nada en ese lugar porque eso quiere decir estoy curtido. No, como que a mí ya nada me afecta, sé lo que quieras, ¿no? La vida me hizo así, por eso soy tan duro. Bueno, sí. La vida te hizo así, pero no es excusa para que vivas toda tu vida duro porque no vas a poder vivir la vida en libertad, ¿sí? Por eso se dice, árbol torcido es difícil ya de enderezar, ¿no? Hay que cuando uno lo siembra, hay que ponerle ramitas y cositas para mantener el rumbo. Una vez que ya creció, bueno, es más difícil de enderezar. Por eso fíjense qué importante que es esto de los niños. A veces uno dice, ay, qué lindo el niño, va a cantar una canción y lo miramos y no. El niño, por eso es tan importante instruirlo, porque de la manera en que nosotros encaucemos las cosas positivas y negativas, ¿no? El estado original que está en el niño, nosotros lo encaucemos de alguna manera para bien, cuando sea grande, cuando la persona ya esté acosada por todas esas circunstancias que hablaba antes y que todos estamos expuestos, no esté vulnerable a eso, sino que pueda resistir, sino que pueda mantenerse con esas cualidades de niño que van a hacer que pueda disfrutar la vida, que pueda ser un generador de ambientes, que sea proactivo, que tenga iniciativa. ¿Se dan cuenta? Es muy importante el poder instruir al niño de pequeño. Es muy importante, nunca es menospreciando, nunca, sino siempre poder instruir. Los que son padres tienen la mayor responsabilidad de sus vidas, porque están haciendo que una personita pueda vivir una vida en libertad o no, aunque después cuando es grande, cada uno tiene su responsabilidad por su vida, pero los primeros años de vida, ¿no? Cómo uno fue gestado es muy importante para afectar también nuestras generaciones, ¿no? Cómo queremos que después la gente que nosotros queremos que nuestro país tenga. Entonces, el ser humano de grande se vuelve un poco más resistente a los cambios. Yo no digo que seamos todos así, porque yo conozco gente que es muy flexible, pero en general, a medida que vamos creciendo, ¿no les pasa que ven que la gente por ahí cada vez que se vuelve más grande es un poco más resistente a los cambios y a las transformaciones? Se vuelve un poco más estructurada en algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿no? Bueno, otra frase. Yo toda mi vida lo hice así, nada de cambio, ¿no? Yo toda mi vida lo hice así, siempre fui así, no voy a cambiar ahora. No voy a hacer esto ahora, ¿no? Y nos limitamos. Yo conozco gente que a los 50 y pico de años se ha ido del país y se ha establecido y ha arrancado de nuevo y fue feliz, comió perdiz. O sea, no tiene que ver eso, tiene que ver con tu actitud y tiene que ver con una posición.
Si uno piensa que ya se te fue la vida porque, bueno, nunca te vas a arriesgar a más nada, ¿no? Entonces son posiciones, ¿no? Siempre fui así, no voy a cambiar ahora, no, toda mi vida lo hice así. Entonces, esto es peligroso. Esto es peligroso. Y ahí es donde tenemos que, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, darnos cuenta, reevaluar cuáles son esas cosas que nos están limitando, cuáles son esas costumbres que nos limitan, porque si no saben cuál es el peligro, que esto es como la gotera, ¿no? De a poquito, una actitud así medio por acá, otra actitud por allá, y empezamos a volvernos inflexibles. Vamos a ir ahora a un pequeño pero muy breve corte. Vamos a tener mucho más para compartir. En la segunda parte tenemos para compartir más de este tema, lo sencillo de la vida. Vamos a un corte y ya regresamos. Pueden escribirnos a reddeamigosmotivados@gmail.com. Este programa se emite los viernes a las 16 horas por este canal. También pueden verlo por internet entrando a www.canalc.com.ar y se repite los miércoles a las 15 horas. Motivados a la vida. Domingos, 19 horas, en Fragueiro 379, a 2 cuadras de Avenida Colón y Cañada. Los esperamos. Nievas Construcciones, obras civiles, industriales, comerciales, casas, edificios, demoliciones, construcciones en general. Humberto Primo, 1969, teléfono 488-4418. Motivados a la vida, todos los domingos, 19 horas. Les animamos a ser protagonistas. Los esperamos. Suipacha 2357. Muebles de campo. Creamos muebles de madera de primera calidad, con variados modelos y diseños. 0351-468-1124. Castro Barros 397 o Belgrano esquina La Prida. Mueblesdecampoweb.com.ar. Estamos de regreso y en este segundo bloque tenemos mucho para compartir en el tema que estamos tratando, lo sencillo de la vida, pero también queremos compartir con ustedes algunos datos con respecto a la agenda de Motivados a la Vida para este mes de octubre. Y habíamos mencionado en el primer bloque que teníamos el día 14 de octubre una mega conferencia allí en Patio Olmos, en el Salón City Entertainment, el domingo 14 a las 19:30 horas, y tenemos un video para compartir con ustedes acerca de lo que será ese evento. Vamos a ir ahora a la segunda parte del tema que estamos tratando y que es resumen de esta conferencia, Lo sencillo de la vida, de la mano de Laura Leto. Les animamos a que pueda anotar algún pensamiento y aprovecharlo, porque todo esto está pensado para que usted y yo lo apliquemos para la vida. Así que vamos a la segunda parte de este tema. Miren, hay 4 cosas a las que podemos caer. Ustedes saben que cuando somos inflexibles corremos más el riesgo de quebrarnos. Corremos más el riesgo de rompernos, ¿sí? Saben que me acuerdo cuando era chica en una pileta donde yo iba, vi una palmera enorme. Duró años esa palmera, las palmeras resisten viento, resisten todo. ¿Por qué? Porque son altísimas, pero tienen flexibilidad, entonces no se quiebran, ni por vientos, ni por tormentas, por nada. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen flexibilidad. Cuando somos rígidos, cuando no somos flexibles,
corremos más el riesgo de ¿qué? De quebrarnos, ¿sí? De rompernos. Entonces, si no tenemos en cuenta estas cosas, nos podemos volver inflexibles, número 1. Número 2, nos empezamos a volver más intolerantes. Feo cuando uno se encuentra con alguien intolerante. ¿Qué alguien intolerante? Alguien que no respeta tu manera de pensar, alguien que todo le molesta, alguien que dice las cosas se hicieron así, Hitler, ¿no? Intolerancia. Por la intolerancia es que vivimos en las guerras que vivimos. Intolerancia. Entonces, nos empezamos a volver intolerantes. Y ojo, todos tenemos un poquito de esto. Esto no es para palo para nadie. Esto es autoevaluarnos, ¿sí? Nos volvemos inflexibles, nos volvemos intolerantes, nos volvemos conformistas, y ahí es lo que les decía de la costumbre. Nos volvemos conformistas. ¿Qué quiere decir alguien conformista? Alguien conformista es alguien que se conforma con lo que tiene. Bueno, mi vida es así, siempre fue así, y ya está. O sea, esto es todo. ¿Sí? Esto es todo para mí. Y se conforma con las circunstancias que viven en un momento. Tiene mucho que ver con la costumbre. Como le digo, el ser humano es así, tiende a acomodarse y a estar todo el tiempo en lo seguro. Conformistas e inmaduros, ¿sí? Corremos el riesgo de ser inflexibles, intolerantes, conformistas e inmaduros. Nosotros hay una manera en que seamos más flexibles, en que seamos abiertos. Y miren, la buena noticia que tengo para decirles es que si logramos esto en nuestras vidas, si logramos ser como niños, como les decía al principio, es como la puerta abierta, totalmente abierta, para conectarnos con Dios. Es la puerta más maravillosa, ¿no? Como decía Dios mismo. Tienen que ser como niños, porque si no son como niños, no van a ver el reino. Y esto es para los que conocen a Dios y para los que no los conocen, para todos. Ojo, el piojo diría. Esto es para todos. ¿Sí? Podemos conocer mucho a Dios, pero si con el paso de los años y del tiempo nos empezamos a conformar, nos empezamos a acostumbrar, corremos el riesgo de volvernos inflexibles, intolerantes, conformistas e inmaduros. Entonces, ojo, si queremos que las cosas no sean reveladas, como dice ahí, ¿no? Dice que se las revelaste a los niños. Entonces, necesitamos volver a ser como niños. Por eso el tema, ser como niños. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantenerse flexible, abiertos a las circunstancias, a Dios, a la gente? Ser como niños. Ahora se preguntarán y nos preguntaremos todo, bueno, ¿pero en qué? ¿Cómo es esto de ser como niños? ¿Cómo vamos a ser como niños? Bueno, vamos a ver unas características, y ahí los que quieren anotar, anoten, y los que no, piensen, y vamos a tratar de juntos ir viendo si nos identificamos con esto, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que tienen los niños, como veíamos ahí en las imágenes, de las cuales nos tenemos que aferrar, o de las cuales tenemos que decir, yo tengo que volver a hacer renacer esto en mi vida, para que mi vida sea más feliz, para que tenga alegría a la mañana cuando me levante, para que sea en el entorno donde esté ese entorno no me consuma, sino que yo pueda generar algo diferente en ese entorno? Bueno, hay un secreto, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características que todos conocemos, ¿sí? Número 1, tenemos que volver a ser como niños en la inocencia, ¿no? Los niños son inocentes. ¿Qué quiere decir inocente? La inocencia es alguien que no daña. Escuchen bien, alguien que no daña, alguien que no tiene malicia, que no daña, que no tiene malicia. Por eso dice Pablo dice en 1 Corintios, sean niños, dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. ¿Por qué ser niños en la malicia? Porque justamente sean inocentes, sean niños en la malicia, sean inocentes en su manera de pensar, alguien que no daña, que no tiene malicia. Miren, yo esto lo veo en este tiempo tan alevoso, sobre todo en los medios de comunicación y en la gente también. No estar todo el tiempo hablando con doble sentido, es como una moda ahora, todo es doble sentido, todo el tiempo está hablando con doble sentido. Prende un canal, los chistes en doble sentido, todo en doble sentido. Y nosotros también tenemos esa costumbre de hablar en doble sentido, pero me parece que no entra dentro de esto que digo, ¿no? De la inocencia, de alguien que no daña, que no tiene malicia, que si te digo algo es algo. ¿Para qué usar el doble sentido? Seamos claros con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ojo, porque es algo muy común en estos tiempos, y las palabras, lo que nosotros escuchamos, nuestro modo de hablar, lo adquirimos con la gente con la que nos relacionamos. Entonces, ojo, debemos ser inocentes, puros en nuestras palabras y argumentos. Inocencia no es el ángel con la aureola en la cabeza y como me hacían hacer cuando era chiquita, enojado y inocente. No es eso, ¿sí? No es tontera, sino que tiene que ver con una pureza, con alguien libre de malicia,
con alguien que no daña cuando habla, que es directo con sus palabras, que no tiene doblez en el corazón. ¿Se dan cuenta? Es diferente que el angelito con la Rioli, no es eso. Entonces, necesitamos recuperar la inocencia. Y eso es lo que vemos en los niños, cuando uno ve un niño que ve. Es inocencia. Es muy raro que venga un niño a decirte un chiste con doble sentido. Ya sería... Bueno, ahora por ahí lo dicen, pero porque se lo enseñan los padres, porque lo escuchan en la televisión, pero naturalmente no va a venir un nenito. Al contrario, son bien directos con las cosas que nos dicen, ¿no? Y nos hacen reír. Entonces, inocencia. Número 1, inocencia. Necesitamos recuperar eso, la inocencia. Ser como niños en eso. Número 2, la sencillez. Un niño es sencillo. Son sencillos los niños. Aceptan las cosas sin tantas vueltas, ¿sí? Uno le dice algo, bueno, sí, por ahí se pueden quejar un poquito, pero no te va a venir a dar un argumento epistemológico de lo que le dijiste o científico. No, ya está, o sí o no, le gustó o no le gustó, pero es sencillo, ¿sí? No. Entonces, muchas veces cuando somos grandes nos volvemos como muy complejos en nuestras relaciones, en nuestra forma de ver la vida y nos enrollamos. Hay gente que se complica por todo, ¿no? Todo es una complicación, todo. La comida es una complicación, la vida es una complicación. Entonces, no, fíjense el video, que por eso les hice ver el video, para que se queden con esa imagen del niño riendo. Un niño se ríe con cosas simples, con cosas sencillas. Le rompían un papel en la mano, se mataba de la risa, ¿no? Simple, sencillo. No complicado, ¿sí? Sencillo no quiere decir algo que no tiene valor, sino sencillo en el espíritu, en la forma. Simple. Sencillez. Entonces, número 1, necesitamos volver a la inocencia. Número 2, necesitamos volver a ser más sencillos, como los niños. Prestemos atención, miren, el ejercicio más fácil para recordar esto, más que escribir, que está bárbaro, es mirar a los niños, ¿no? Y se nos van a ir acordando todas esas cositas. Inocencia, y número 2, sencillez. Número 3, esta me encanta, espontaneidad. Necesitamos recuperar la espontaneidad. ¿Cuántas veces la espontaneidad es lo que más se pierde en este mundo? Justamente por tantas cosas que nos vienen, ¿no? O sea, por tantas leyes, por tantas formas. El niño no, el niño dice y hace lo que siente en ese momento. No tiene tantas cosas reprimidas todavía como los adultos, ¿no? Va y lo dice. Obviamente hay un límite, porque si todo el mundo sería súper espontáneo, sin ningún... Y claro, ¿no? También se armarían bastante conflictos, pero hay un grado de espontaneidad que nosotros no tenemos que perder. No tenemos que perder. Yo sé que a veces, miren, me han pasado cosas con esto de la espontaneidad. Yo tengo un pequeño problema con esto. Soy bastante espontánea en muchas cosas y muchas veces me ha jugado a favor y muchas veces me he metido en el diete. Pero uno va aprendiendo a regularlo, uno va aprendiendo a ubicarse también. Uno tiene que ver con la madurez, como le digo, no es niño inmaduro, sino que es madurez. Entonces, todas estas cosas van envueltas con la madurez también. No, pero sí es bueno que seamos espontáneos. Si todos los días haces las mismas cosas y sos estructurado, está bueno que puedas también liberarte un poco y que puedas hacer cosas fuera de tu rutina, porque eso también va a hacer que puedas disfrutar la vida de otra manera, y que puedas conectarte con Dios de otra manera, ¿sí? Si no, terminamos en religiosidad, como vamos a ver después. Entonces, la espontaneidad tiene una importancia fundamental. La espontaneidad del niño es maravillosa y por eso nos hacen reír tanto con las cosas que dicen y con todo, ¿no? Entonces, espontaneidad. Cosas que nos saquen de la cotidianeidad. Qué importante. Entonces, inocencia, necesitamos volver a la sencillez, necesitamos volver a la espontaneidad. Número 4, capacidad para aprender. Eso tiene un niño. El niño todo el tiempo está aprendiendo, el niño es como una esponja y los que trabajan con niños lo saben bien. Todo el tiempo, ¿no? Cuando uno le dice algo, todo, parece que no escuchan nada y por ahí salen con algo que decís, ¿de dónde lo escucho? Y de tu boca. Porque escuchan, ¿no? Y salen con cosas que, ¿no? Los padres no se hacen cargo, pero todo lo que dice el niño de algún lado lo escucha, ¿no? Es así, lo aprende. Entonces, ojo, ¿dónde dejas a tu niño? Ojo, ¿qué le haces escuchar a tu niño? Porque todo lo que el niño recibe, ¿no? Es como una esponjita. Entonces nosotros, uno ya de adulto, uno va creciendo y uno dice, pero yo ya fui al jardín, ya fui a la escuela, ya fui a la universidad, a mí no me vengan con que tengo que seguir aprendiendo. Entonces con esa actitud
empezamos a cerrarnos y nos empezamos a volver como rinocerontes, ¿no? No queremos, parecemos la cuarta persona de la Trinidad, ya nadie puede venir a decirnos nada porque lo sabemos todo, ¿no? Y esa actitud te limita en la vida también, te limita con tus relaciones, con tus vínculos, te limita en la vida. Entonces, la capacidad para aprender, se requiere humildad para eso, ¿sí? Necesitamos siempre tener esa característica, ¿no? Aprender, venir, escuchar una conferencia. El hecho de que estás aquí sentado ya es indicio de que esa característica está en tu vida, de que querés por lo menos aprender, de que queremos aprender. Entonces, cada vez que uno se siente a escuchar a alguien y uno presta su oído, uno está diciendo, yo quiero aprender, o sea, yo me dispongo a escuchar algo nuevo, no importa mi título, no importa lo que tenga, no importa mi edad, pero me dispongo a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, la capacidad para aprender es una cualidad que necesitamos también renovar dentro de nosotros, justamente para no estancarnos, No importa que tengas 4, 5, 10 títulos, porque puede ser que haya una persona que sepa mucho y que es bárbaro, pero la actitud es lo que importa, ¿no? La actitud, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, capacidad para aprender. Número 5, el niño tiene una característica maravillosa que a mí me da mucha risa, pero es maravillosa, y que es la capacidad de preguntar, de cuestionar, ¿no? ¿Se dieron cuenta por qué todos los niños todo el tiempo están, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y uno, si estás diciendo algo, ¿y por qué? Y te taladran la cabeza con el por qué, y todo hay que explicarlo, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, y uno al niño le explica, alguno, el que tiene paciencia le explica, el que no. Pero fíjense que si el niño pregunta y si el niño cuestiona, uno no tiene que decir, no cuestiones, esto es así porque es así. Porque ahí ya le estamos cercenando justamente la capacidad del niño de cuestionar y de aprender, ¿no? Entonces, ojo, porque muchos de nosotros a lo mejor nos hemos criado con esa mentalidad. Yo me acuerdo en la época de mi abuela, yo me acuerdo de mi abuelita, era así, ¿no? Todo era, nada se podía cuestionar. Si se comía, ¿y por qué comemos? Porque sí, punto, y no pregunte. Y usted que es niño menos, ¿no? ¿Y por qué esto se hace así? Porque sí. Y la respuesta era porque sí, y aguantátela, porque sí. Entonces, eran todos, yo me acuerdo de mi abuela pobre, o sea, eran todas personas no pensantes que no podían cuestionar nada en la vida porque todo era rebeldía, ¿no? Entonces, no, porque fíjense, si estamos hablando que el niño tiene todo lo que nosotros necesitamos, o sea, todo es el estado original como fuimos creados, si el niño cuestiona y si el niño pregunta, es porque evidentemente esa característica hay una característica en el ser humano que fue creado para no conformarse con cualquier cosa, para no acostumbrarse a las cosas, porque siempre se hicieron así. Por eso preguntan, si no, no le saldría eso al niño. Entonces hay algo dentro del ser humano, hay una característica que te lleva a eso, a preguntar, a cuestionar. Pero, a ver, que se entienda bien, porque yo no estoy hablando de cuestionar por cuestionar y de ser un rebelde porque tengo que cuestionar todo en la vida, porque si estoy acá, que porque estoy acá, si estoy filmando, porque estoy hablando de cuestionar tonterías e inmadureces. Obviamente, quiero que se entienda bien. Entonces, siempre el preguntar y el cuestionar nos lleve a ampliar nuestro mundo, a ampliar nuestro conocimiento, vale la pena intentarlo, con el espíritu correcto, no por rebeldía. No es por rebeldía, sino que tiene que ver justamente con esto, con ampliar mi manera de pensar, con conocer, con descubrir. El descubrir, la capacidad que tiene el ser humano de descubrir cosas es maravilloso, si no, no tendríamos hoy luz, no tendríamos todas las cosas que tenemos hoy a nuestra disposición. Si alguien nos hubiese preguntado por qué, no estaría sentado en esa silla, no tendríamos micrófono, no tendríamos nada. Pero si tenemos todo lo que tenemos, es porque en un momento de la historia alguien se preguntó por qué. Alguien cuestionó algo. ¿Se dan cuenta de alguna manera que hizo que pueda surgir algo diferente a lo que ya existía? Diferente. Entonces, fíjate, pregúntate a vos mismo si has perdido esa capacidad de preguntar. Si aceptás todo pasivamente en tu vida, si las cosas que te pasan las estás aceptando de esa manera, si has perdido esa capacidad de niño de preguntar por qué. Tenemos mucho más todavía para compartir del tema de hoy. Si usted se ha quedado con ganas de oír más, hay un poco más todavía, así que yo le animo a que se quede allí. Vamos a ir un muy breve corte y ya regresamos con la tercera parte del tema que estamos tratando hoy, que es lo sencillo de la vida. Para mensajes de texto pueden escribirnos al 351-53-777-69 y nos dejan su nombre. Y para solicitar el material, escríbanos por favor a reddeamigosmotivados@gmail.com. Las conferencias
de Motivados a la Vida se realizan los domingos a las 19 horas en Fragueiro 379, a 2 cuadras de Avenida Colón y Cañada. Motivados a la Vida, conferencias motivacionales, domingos, 20 horas, Fragueiro 379, a 1 cuadra de Cañada. Nievas Construcciones, obras civiles, industriales, comerciales, casas, edificios, demoliciones, construcciones en general. Humberto Primo, 1969, teléfono 488-4418. Motivados a la Vida, todos los domingos, 19 horas. Les animamos a ser protagonistas. Los esperamos. Suipacha 2357. Están abiertas las inscripciones para ciclo 2013, nivel inicial. Realice su consulta. Disponemos de vacantes. Jardín maternal, manantial de vida. Muebles de campo. Creamos muebles de madera de primera calidad, con variados modelos y diseños. 0351-468-1124. Castro Barros 397 o Belgrano esquina La Prida. Mueblesdecampoweb.com.ar. Ya estamos de regreso y estamos preparados para compartir ya los últimos momentos de este programa número 83 de Motivados a la Vida, y que ha traído ya mucha riqueza para compartir y para no solamente comer de estas cosas que siempre la vida se encarga de acercarnos, sino que también para afectar a otros de manera positiva, porque estas son las verdaderas oportunidades que la vida nos ofrece. Sabe que Motivados a la Vida tiene sus 2 lugares donde hacemos conferencias, en Barrio Pueyrredón, allí en calle Suipacha 2357, los días domingos, y también en Fragueiro 379, a cuadra y media de Colón y Cañada, tenemos el auditorio de Motivados a la Vida. Los domingos a las 20 horas tenemos allí conferencias, pero el día domingo 14 tendremos una mega conferencia a las 19:30 horas en Patio Olmos, en el Salón City Entertainment del 2º piso de Patio Olmos. Estaremos allí y todos están invitados. La entrada es libre, es gratuita. Usted puede llevar a alguien invitado. Aproveche esa oportunidad para vivir lo que es una conferencia de Motivados a la Vida. Ahora vamos a ir a la tercera y última parte de esta conferencia que estamos compartiendo sobre lo sencillo de la vida. La inocencia, la sencillez, la espontaneidad, la capacidad para aprender, la capacidad de poder preguntar, de poder cuestionarme, ¿sí? Número 6, la confianza. ¿Sí? La confianza. El niño confía siempre en quienes tiene a su alrededor. Sobre todo en sus padres, ¿no? Obviamente. Entonces el niño cree, se lanza sin temor a los brazos del que confía. Se lanza. Siempre es preferible creer en alguien, aunque te defraude, que no creer. Por lo menos, y esto es personal, no digo que es una ley, pero siempre es preferible creer y que te defrauden, a lo mejor, poner confianza, a no creer, a ser una persona con tanta defensa. Creo que siempre es mejor. Lo mismo el amor, siempre es preferible amar y tener esa capacidad de amar y no ser correspondido que no amar por temor a no ser correspondido. Creo que siempre es mejor ese riesgo. Siempre, siempre. Por eso, esto, o tómalo o déjalo. Yo en mi vida he aprendido que es así. Siempre es mejor, es mejor. Me arriesgo, creo, confío en vos. Y después se te ocurre defraudarme, hablar mal de mí, decir que darme un beso ahora y después decir algo feo, problema tuyo. O sea, no es mi problema, pero yo voy a dar el voto de confianza, voy a creer y voy a amar. Y eso a mí me trae libertad. Me trae libertad. Esto es como la canción esta de Fito Páez, dar es dar. O sea, dar es dar. O sea, si yo doy esperando recibir, siempre voy a estar frustrada, siempre voy a estar con rencores. No me puedo pasar la vida dando esperando recibir, ¿no? Yo doy. Si no me das, bueno, es un aprendizaje, no digo que sea fácil, pero es eso también. Entonces necesitamos recuperar la confianza, el creer. Estamos en tiempos de mucha incredulidad, pero vale la pena creer, vale la pena. ¿Sí? Una persona con características de niño es una persona que tiene expectativas.
Vieron que los niños siempre tienen expectativas, siempre están ahí como, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? Se levantan a la ay, bueno, hoy vamos a la plaza, mami, hoy vamos a esto. Y pobrecito, tiene la expectativa que la madre o el padre le van a cumplir todos sus deseos de expectativa de ese día. Capaz que después el padre no puede, pero tiene expectativa. Yo cuando era chiquita tenía expectativa que mi papá me compre un caballo, por ejemplo, y jamás me lo compraron, porque me gustaban los caballos. Era un poco complicado porque era caro, y tenés que tener lugar para mantenerlo, una locura. Después, como no era el caballo, quería un león, y yo tenía esa expectativa, de vos, si no era el león, la moto, y era un piojo. Y bueno, pero yo tenía esa expectativa, y soñaba con el caballo, y que íbamos a la escuela en caballo, y que desaparecían los autos, y todos teníamos que ir a caballo. Una locura. Y bueno, eso después para análisis, era para el análisis. Pero tenía expectativas, siempre cuando uno es chiquito tiene expectativas, ¿no? Y eso es bueno, porque eso hace que uno se levante a la mañana con ganas, con expectativas de que algo va a pasar, ¿no? Y cuando mueren las expectativas en nuestras vidas, cuando se nos van esas expectativas, es feo. Cuando uno ve un niño sin expectativa, todo, y no, como que hay algo que falta. Entonces, expectativa en que algo sucederá, en que algo va a suceder. Expectativas. Inocencia, sencillez, espontaneidad, capacidad para aprender, para preguntar, para cuestionar por qué, tener confianza, tener expectativas. Y número 8, una persona con características de niño o de niña se arriesga. ¿Vieron que los niños son arriesgados? No sé cuántos se acuerdan de su niñez, pero yo cuando era chiquita hacía cosas locas. Me tiraba, me subía al techo, al asador, me tiraba, me pensaba que era Chitara, la de los dibujitos, y me tiraba, saltaba, no me importaba nada. Uno se arriesga, va, cruza la calle, hace dedo, dice dedo. Sí, locura, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude? Y bueno, pero lo hice, sí, hice dedo también. Entonces, no, ¿cómo pude? Entonces hay gente que pierde esa capacidad de riesgo. La pierde. Llega un momento que, por lo mismo que le decía antes, porque la costumbre, esa característica del ser humano que a veces nos juega en contra, nos acostumbramos, preferimos estar en nuestro mundo, en nuestras formas, y no queremos arriesgarnos. Como le decía, por ejemplo, lo de España. No digo que todo el mundo esté aquí en España, era un ejemplo de que a veces por miedos, por no querer arriesgar, por no querer soltar, por no querer soltar cosas a las cuales estamos tan aferrados, nos perdemos de vivir cosas muchísimo mejores. No, hay un dicho medio cursi, pero que dice el que no arriesga no gana. Y bueno, sí, en cierta forma es así. Necesitamos siempre estar con esa cuestión interna de riesgo, ¿no? Y no como la gente que dice, sí, pero a esta altura voy a hacer tal cosa, y pero son limitantes, ¿sí? Todo en la vida es un riesgo. Amar es un riesgo, estar acá es un riesgo, estar ahí sentado es un riesgo, venir hasta acá es un riesgo porque te puede pisar un auto, no sé. Todo es un riesgo en la vida. Todo, absolutamente todo. Todo es un riesgo. Entonces, no podemos estar siempre limitando nuestra vida por esos temores, ¿no? Se arriesga. Esa es una característica de los niños también. Una persona que tiene características, que es como niño, tiene capacidad de expresión. Eso es otra cosa también. A medida que va pasando el tiempo, nos vamos volviendo cada vez más inexpresivos, por lo que decía, por nuestros trabajos, por los lugares donde estamos. Ya como que nos volvemos un poco como inmunes a todo, ¿no? No expresamos, expresa, no tiene vergüenza. Nosotros estamos que es la vergüenza, que si me ven, que si no me ven. No, el niño se expresa, no tiene vergüenza, comunica lo que desea. Un día se ríe, después llora, se enoja, se divierte, se asusta. Todo lo expresa. Y está bien, porque fuimos creados con emociones, con sentimientos, y hay que expresarlos, ¿sí? Si no, en nuestra vida somos como una ameba. Como una ameba, nada nos conmueve. No salimos, vemos un atardecer, no nos conmueve, nada nos llama la atención, no disfrutamos nada. Es como una muerte en vida. Entonces, ojo, porque la propia rutina de la vida, ¿no? El ir perdiendo estas cosas, el ir siendo absorbido por tu trabajo, por tu estudio, por la sociedad, por la televisión, por esto, por lo otro, es la inexpresividad total. Entonces, miramos, ya nada nos conmueve, miramos la tele y estamos así. Nada, ¿no? Y vemos muerte y no nos llama la atención una muerte, ¿no? Es como un acostumbramiento a las cosas de la vida en las que ya nada nos afecta, ¿no? Y este es el más maravilloso para mí, que tiene que ver con, como Robin, es inocencia, es sencillez, es espontaneidad, capacidad para aprender, capacidad para preguntar, para cuestionar, la confianza, las expectativas, ¿sí? Alguien que se arriesga.
alguien que tiene capacidad de expresión, explota la capacidad de expresión. Y número 10, alguien que es como un niño, es veraz, ¿sí? Transmite veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño es verdadero. El niño dice la verdad. El niño es veraz. El niño no te va a demostrar algo que no es. No tiene máscaras, ¿no? Es. El niño es. Entonces, necesitamos volver a ser verdaderos. Y yo creo que, ¿saben por qué digo que esta es la que más porque creo que es una de las cualidades que también más se ha perdido en este tiempo. La mayoría de la gente no es veraz. La mayoría de la gente hoy, por la misma presión de la sociedad, de los medios de comunicación, ¿no? que te imponen lo que tenés que ser, que te ponen expectativas tan altas de vida, de éxito, de lo que tenés que hacer, de lo que tenés que lograr. La gente no es veraz. La gente termina siendo lo que los otros dicen que tenés que ser. Terminamos, ¿no? Y de repente nos encontramos sumidos en un mundo en el que con un montón de expectativas de otros para nuestras vidas, con un montón de metas en lo económico, en esto, en lo otro, en tu trabajo, ¿no? Y a lo mejor no es realmente no es lo genuino que está dentro tuyo, no es lo que tiene que ser, ¿sí? Nos ponemos máscaras, hay imágenes, ¿no? Y mostramos imágenes y cosas y formas que a lo mejor no es realmente lo que uno es. Entonces, no, el niño no es así, el niño dice la verdad. Y a veces hiere y molesta porque dice la verdad, pero bueno, pero es veraz, es genuino, ¿sí? Se ha perdido el poder ser genuinos. A mí me encanta la gente genuina, me encanta. ¿Te gusta ir por la calle con un sombrero verde? Andá. Ya está, pero necesitamos ser genuinos, ser genuino con uno mismo, con la esencia, cada uno, por algo somos todos diferentes, por algo Dios te hizo con 2 ojos, una nariz y una boca, y sos diferente al que tenés al lado, con esas 3, 4 cositas, sos diferente, tenés una huella digital diferente. Eso quiere decir que si en lo externo sos diferente, en lo interno también hay algo que te caracteriza, también hay algo diferente, ¿no? Pero claro, vivimos en un mundo de masificación, vivimos en un mundo en donde todos tenemos que ser igualitos, todos tenemos que ser de la misma manera, todos tenemos que hablar de la misma manera, igual si te salís del molde, porque sos rebelde, sos la diferente, sos la que está loca. No, necesitamos volver a ser genuinos, a conectarnos con lo que está dentro nuestro, con lo que nosotros creemos que es nuestra esencia, ¿sí? Veracidad, ser reales cuando hablas, ser real cuando te relacionás, no ponerte una máscara, una careta, ser reales, veraces, en todo lo que hacemos. ¿Y saben por qué? Porque justamente esta es una de las más altas características a las cuales Jesús se refería. Y yo creo que es una de las más altas características que cuando Dios ve a una persona que es veraz, Dios no puede resistirse. Por eso, fíjense, algo genuino significa algo puro, algo propio, algo natural y algo legítimo. Lo vuelvo a repetir, es algo puro, propio, natural y legítimo, ¿sí? Algo único. Entonces, si nosotros logramos mantener todas estas características en nosotros y en nuestro caminar en la vida, el camino se va a hacer más fácil, ¿sí? Y Dios va a tener un lugar mucho más amplio para llegar a nosotros, ¿sí? Nosotros siempre se nos ha inculcado en las religiones, en todas las religiones siempre se habla de un Dios lejano y un hombre que tiene que hacer un montón de cosas para llegar a Dios. No importa cuál sea la manera, hay muchas formas. Cada religión tiene su método, ¿no? Hay muchas religiones en el mundo. Entonces, todas coinciden en que hay un Dios. Algunas muchos, pero que hay Dios. Por lo menos que existe un Dios. Ahora, cada una tiene una manera para llegar a Él. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer, ¿no? Entonces es como que uno es la imagen del hombre queriendo llegar a Dios, queriendo acercar a Dios, Pero no es esto lo que yo quiero presentarte, no es esta la idea que yo quiero presentarte en esta tarde, ¿sí? Nosotros creemos en un Jesús que dijo, no. Nosotros no necesitamos llegar a ningún lado. Jesús dijo, yo ya estoy acá entre ustedes, yo lo único que quiero es que ustedes aprendan a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aprendan a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? En espíritu. Somos cuerpo, alma, espíritu. En espíritu. Y en verdad quiere decir de una manera genuina, de una manera limpia, sin doblez. Alguien genuino, ¿sí? Alguien que es lo que es. Si todos adoramos algo, le digo, no, pero yo no adoro. Sí adorás. Si todos adoramos algo, siempre
Siempre, siempre. Ahí hay un dicho que dice, nosotros nos hacemos a imagen de lo que adoramos. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta conferencia y de este programa. Realmente ha sido un privilegio poder compartir estos pensamientos de la mano de la conferencista Laura Leto, y que realmente nos vino a recordar cuántas cosas la vida siempre se encarga de dejar a nuestro favor, y a veces las vamos olvidando porque parece que crecemos, pero no siempre el crecimiento físico, el crecimiento de la edad viene acompañado de un avance en la vida, sino que por olvidar algunas cosas, que la vida misma se va encargando, porque el Dios que nos creó dejó esencia en nuestro interior de que Él está presente y de que Él desea que la vida sea vivida de manera plena e intensa. Estas cosas que a veces uno dice y parece que fueran utopías, porque la vida siempre nos presenta excusas para pensar de que no vamos a crecer, de que vamos a quedar estancados, de que no tenemos las suficientes libertades para vivir la vida plena, pero sin embargo siempre cuando nosotros miramos sencillamente la naturaleza, o podemos ver a un niño que aprende a disfrutar la vida con las pequeñas cosas que aplican todos estos pensamientos que hemos compartido hoy. Realmente nos damos cuenta que la vida sí puede ser disfrutada de manera plena, vivida, y no solamente de manera personal, sino que ayudar a otros a que encuentren la plenitud en su vida y que encuentren al Dios en el cual a veces se cree solamente de manera filosófica o religiosa. El Dios que nos creó desea que usted y yo lo conozcamos de manera vital, de todos los días, y usted y yo podemos sí verlo expresado, ver sus efectos en nosotros, ver su palabra, oír su voz en tantas cosas en nuestras vidas. El Dios que nos creó sabe cómo hacerse conocer y cómo hacerse entender en nuestras vidas, y es por eso que este pensamiento viene para que la reflexión, este espacio de reflexión en nuestras vidas, nos traiga riquezas, de comer no de lo que otros traigan para nuestras vidas solamente, sino de aquello que ya llevamos en nuestro interior. Hay mucho para disfrutar de la vida que Dios nos ha entregado. Así que hemos llegado ya al final de esta conferencia y deseamos que usted pueda comunicarse con nosotros, mandarnos un mensaje de texto que cuesta muy poco y que añade tanto a este programa y hace que se alimente de esto, porque de esto se alimenta Motivados a la Vida. No solamente lo hacen posible aquellos que creen en esto y que apuestan a que lo bueno y que el bien tiene que ser también financiado, sino también aquellos que con vida, con palabras de bien ayudan y alimentan. Es por eso que le animamos que si usted ha estado oyendo el programa de hoy y lo ha disfrutado, que nos mande un mensaje de texto, y también será una oportunidad para que si alguien lo desea puede recibir en su casa el material de esta conferencia. Se lo estaremos haciendo llegar de manera gratuita. Muchas gracias por estar allí y será hasta la próxima semana. Les mandamos un caluroso saludo y gracias por estar. Pueden escribirnos a reddeamigosmotivados@gmail.com, también dejar mensajes de texto al 351-53-777-69. El programa, les recordamos, se emite los viernes a las 16 horas por este canal. Los domingos a las 19 horas los esperamos en las conferencias motivacionales en Fragueiro 379, a 2 cuadras de Avenida Colón y Cañada. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Será hasta un próximo programa.